La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue creada a los 20 días de aprobarse la Ley de Instrucción Pública. Tiene su acta de nacimiento en un Real Decreto firmado por Isabel II, el 30 de septiembre de 1857, que le encomienda cultivar las ciencias morales y políticas. El objetivo que se perseguía era crear un modelo similar al inspirado por la Real Academia de la Historia, al movimiento político y social de la época. Así se incorporaron destacados miembros de la época isabelina, como los progresistas Juan Bravo Murillo y Modesto Lafuente, junto a investigadores de las ciencias sociales. La Real Academia forma parte de la que podría denominarse la segunda promoción de Reales Academias. La primera correspondió a Felipe V y de ella han quedado tres: la española, la de Historia y la de Bellas Artes de San Fernando. La historia de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas está íntimamente ligada a la del edificio civil más antiguo de Madrid, la Casa y Torre de los Lujanes, construidas a mediados del siglo XV y salvada de la demolición para convertirse en sede de la Academia. El 1 de mayo de 1866, la Academia celebró su primera sesión en la casa. Comenzaba entonces el proceso de recuperación de un edificio histórico, en donde se sostiene que estuvo prisionero el rey de Francia, Francisco I, en el siglo XVI. Una vez inaugurada, en 1857, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas redactó sus primeros estatutos, que fueron aprobados por Real Decreto de 29 de mayo de 1859. Posteriormente, fueron modificados por diversos reales decretos, reales órdenes y órdenes ministeriales. La Academia se compone de 44 académicos de nacionalidad española, de 50 españoles que residen fuera de Madrid y de extranjeros. La Academia tiene como sello y empresa de sus medallas una matrona con la llama de la inteligencia y los atributos simbólicos de la verdad, y este lema: Verum Justum Pulcrum. Era obligación de los académicos desempeñar los trabajos que les encomienda la Academia, asistir a las juntas, emitir voto y contribuir al cumplimiento de los fines de la corporación. Ningún académico podrá excusarse de cumplir las funciones que le encomienda la Academia, a no ser por causa justificada o por impedimento legítimo. Todos tendrán derecho a presentar y leer las obras y trabajos referentes a los temas que cultiva la corporación, ya que la misma los examine y pueda incluirlos en sus publicaciones. La mesa directiva de la Academia estará formada por los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, censor, bibliotecario y tesorero. No podrán reunirse en una misma persona dos cargos académicos. La directiva de la Academia está compuesta por un presidente y 5 miembros más que ejercen las funciones ejecutivas y velan por el cumplimiento de los estatutos y el reglamento. La Junta la componen los académicos y sus funciones son la elección de la directiva y del presidente por un periodo de 3 años y distribuir a los académicos en las comisiones y secciones, que en 2006 eran las de Ciencias Filosóficas, Ciencias Políticas y Jurídicas. La Real Academia posee una importantísima biblioteca con más de 100.000 volúmenes. A lo largo de su historia han sido miembros de la Academia políticos y juristas como Francisco Martínez de la Rosa, Antonio Alcalá Galiano y Antonio Cánovas del Castillo, entre otros, así como personalidades de distintas especialidades de las ciencias sociales, como Antonio Cabanilles, Marcelino Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset, Joaquín Ruiz Jiménez y Salvador de Madrid-Arriaga. En la actualidad está presidida por Enrique Fuentes Quintana y destacan entre sus miembros Manuel Fraga Iribarne, Manuel Jiménez de Praga, Marcelino Oreja, Gregorio Peces Barba y Antonio María Rocco Varela, entre otros.